En la oscuridad nació una luz. Humilde pero eterna. Una luz que toca corazones y trae paz. Esa luz es Jesús. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. La luz de Jesús alumbra en la oscuridad. Qué hermosa época de la Navidad. Las reuniones familiares, las luces, los regalos, por un instante nos hacen olvidar el momento tan oscuro que nuestra sociedad está pasando. Pero así como la oscuridad es la ausencia de la luz, la violencia, la inseguridad, los asesinatos, la drogadicción y muchas otras cosas que sufrimos son un reflejo de la ausencia de Dios en la vida de cada persona. Es por eso que la Sociedad Bíblica de México, comprometidos con llevar la palabra de Dios a toda la gente en el formato más adecuado, este diciembre pondremos especial atención en el evangelismo, cimentados en el poderoso mensaje que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 5. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. El propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo fue traer la luz divina que nos lleva a la redención de nuestros pecados y también para mostrarnos su gran amor, su gloria y su poder. En la Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias y participaciones musicales que estaremos transmitiendo a partir del 1 al 24 de diciembre a las 10 de la mañana a través de nuestro canal de YouTube. Esperamos de todo corazón que cada conferencia sea una bendición para tu vida. Muchas felicidades. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué compañerismo la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14. Estamos iniciando La luz de Jesús alumbra en la oscuridad. Nuestro objetivo es conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino a este mundo a reconciliarnos con el Padre Eterno. Seguiremos proclamando el gran acontecimiento que cambió el destino de la humanidad, el nacimiento del Mesías prometido por Dios para acabar con la maldición del pecado y de la muerte que estaba sobre toda la creación. Les agradecemos su apoyo para difundir con sus contactos en redes sociales estos programas que con mucho cariño preparamos para ustedes. Comenzamos. Despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Romanos 13:12. Le damos la bienvenida a nuestro primer conferencista, el apóstol David Chi, fundador del Ministerio Internacional Embajadores de las Naciones y presidente del Comité 500 Razones para Proclamar en Campeche. Les saludo con mucho cariño, deseando que el resto del año la pasen bien y el principio del año empiece con grandes bendiciones. Quisiera compartir algo muy importante para mi vida y espero que para tu vida también. Soy el Dr. David Chi, pastor del Centro de Convenciones Cristianas de Campeche, un lugar donde
se adora a Jesús, se alaba a Jesús, se predica a Jesús y Jesús hace lo suyo bendiciéndonos, sanándonos, llenándonos de su gozo, etcétera, 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 porque lo que hace Él es maravilloso. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, en primer lugar yo quisiera compartirle lo que Dios me mostró, que Jesús antes de ser concebido estaba con Dios, así que tenía el nombre de, o se le creía en Él como el Verbo. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es una palabra activa, a diferencia de las otras palabras que no accionan ni se pueden conjugar gramaticalmente. Por ejemplo, para mí el amar, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, y siendo Él el Verbo, Él es el que activa la capacidad de nuestra alma para transformar una palabra en acción. Y eso estaba con Dios. Hace algún tiempo orando y meditando la palabra, tratando de entender las funciones de la Trinidad, descubrí algo que para mí fue muy, muy bendecido. Por ejemplo, el Padre era conocido por el yo soy el que soy. Así se le reveló a Moisés, ¿verdad? Cuando él iba a presentarse delante del faraón y dijo, bueno, ¿y de parte de quién vengo o de quién voy? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy, te envía. Y para mí es muy importante que tomemos ese concepto, porque yo soy el que soy estaba con el Verbo, o el Verbo estaba con el yo soy el que soy, y el Espíritu Santo, que en ese no hay un cambio en su nombre, también estaba ahí, que es el Espíritu de Dios. Así se conforma la Trinidad, pero las funciones principales del principio del Antiguo Testamento, ¿verdad?, tiene que ver con la obra creativa de Dios, y la obra creativa de Dios pues tenía un fin: poblar la tierra con países, con naciones, ¿verdad?, que sean gobernadas por Él. Y eso para mí representa algo muy maravilloso y poderoso, porque si Dios hizo la tierra, a Él le corresponde, y a quien le corresponde gobernarla es a Él. Sin embargo, ustedes lo conocen ya, la historia de Adán y Eva hizo fallar el proyecto. No fue culpa de Dios, ni porque Dios no haya sido perfecto en hacer las cosas, sino porque vino una intervención espiritual no deseada, y Adán y Eva fueron engañados, seducidos, y verdaderamente hicieron algo que trastornó hasta nuestros días la historia de la humanidad. Bueno, ¿qué descubrí en el yo soy el que soy? Que es el personaje creativo, es el que estructura, es el que inventa, es el que su expresión de capacidad es hacer todas las cosas bellas, todo lo que es funcional. Por eso todo lo que hay a la vista de nuestros ojos fluye en el orden de Dios. Y si algo se ha salido del orden, no ha sido por voluntad de Dios, sino ha sido por la intervención de ese ángel caído y de la obediencia que el hombre ha tenido a ese ángel caído en vez de obedecer a Dios. Las cosas han cambiado por causa de la rebelión del hombre, de su desobediencia, pero eso es asunto del pasado, porque cuando Jesús vino, ¿verdad?, vino a cambiar todas las cosas hace 2000 años. Bien, la función del Verbo, para mí, que en el Antiguo Testamento nos revela que era el que activaba los pensamientos de yo soy el que soy.
El Verbo era la voz de orden, de mando, ¿verdad?, que dirigía todas las cosas. Un ejemplo, cuando Jesús dijo, hágase la luz. Cuando la palabra de Dios dice, hágase la luz, fue el pensamiento del Padre, pero la ejecución fue el del Hijo. Y quien hizo que la luz fuera fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que se armoniza la Trinidad actuando sobre la tierra, que después de que Adán y Eva cayeron y el diablo fue expulsado del cielo, vino y causó un desastre. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había luz, había tinieblas, ¿verdad? Pero el Padre pensó que nada se puede disfrutar en las tinieblas y pensó en la luz. Y Jesús dijo, hágase la luz. O sea, el Verbo habló, el Verbo activó el hacer, yo hago, tú haces, Él hace. Él dijo, hágase la luz, y el Espíritu Santo hizo resplandecer la luz que iluminaría la vida de todos los hombres que existiéramos sobre nuestro planeta Tierra. Bueno, para mí eso es muy importante porque yo veo que el Verbo en el Antiguo Testamento también estaba actuando, y tenemos varias referencias de su actuación del Verbo, ¿verdad?, como Verbo. Para mí es muy importante que distingamos esto, porque después de que todo fue creado y que todo entró en caos por causa del pecado, nos damos cuenta que ya vino una intervención divina en el Consejo Trino, así como cuando Dios hizo al hombre, también hizo el plan de rescate del hombre de su esclavitud a Satanás y a través del pecado, ¿verdad? Entonces, hace 2000 años aproximadamente, ¿verdad?, se decidió un génesis nuevo, un nuevo inicio, en donde el Verbo se transforma, toma cuerpo y viene a través de Jesús. Por eso dice la palabra de Dios que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O en otras palabras, toda la creación fue para que la gobierne el Verbo en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento ya entra en acción el personaje del Verbo bajo el nombre de Jesús, el Salvador, el que vino a rescatar lo que se había perdido, no solamente la vida del hombre, sino el poder que se ejerce sobre la faz de la tierra. Bueno, esto me lleva a mí también a pensar, ¿verdad?, que como dice la Escritura en este verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En otras palabras, si no vemos a Jesús, ¿cómo podremos creer en Él? Él y el Padre uno son, y el Padre se revela a través de Él, y Él revela al Padre. En otras palabras, Él se hizo carne para que lo que vieran los ojos de los hombres pudiera ser acreditado como una presencia espiritual de parte de Dios, que aunque muchos hombres lo cuestionaron y lo juzgaron y lo negaron, Él sigue siendo lo que Dios quiso que Él sea, porque su identidad nadie la puede rebatir. Para mí es muy importante que entendamos que la luz estaba en Él, en Él estaba la luz, y la luz era lo que nos hacía ver con optimismo el futuro a partir de su venida. Por eso Él fue bien recibido, dice la palabra de Dios en su narrativa, en la festividad que pronto se dará inicio, que en la Navidad el Verbo se hizo carne, Jesús nació, y nació en un establo, y lo pusieron en un pesebre, y ahí lo visitaron hombres que ejercieron un sacerdocio especial. ¿Por qué? Porque siempre el pecado está metido en todas las esferas de la humanidad. Estaba metido en la política, estaba metido en la religión, de tal manera que no se podía confiar en los gobernantes,
del lado político, ni se podía confiar en los gobernantes en el estado religioso. De tal manera que quien tenía que venir a ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo eran personas específicas cuya credibilidad estaban acreditadas por el plan de Dios y del Espíritu, del Padre y del Espíritu, ¿verdad?, para que así sucediera. De tal manera que 3 reyes, ¿verdad?, vinieron a validar que Él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno trajo, pues ahora sí que oro, otro incienso y mirra para determinar las dimensiones de su presencia. Era rey y es rey, era sacerdote y es sacerdote, pero también era humano y tenía que pasar por la cruz para ofrecer el sacrificio que liberara su vida y la vida de todos los seres humanos del pecado y de la maldición que éste trae. Todo eso lo hizo, de tal manera que a través de Jesús nos llegó una nueva esperanza y una nueva luz, ¿verdad?, que no habíamos visto antes o no se había visto antes tal cual se estaba manifestando. Esa luz es la esperanza de la humanidad. Por eso es muy importante que entendamos que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuánta oposición tuvo Jesús durante sus días de ministerio, durante su vida, ¿verdad?, para que fuera eliminado? Y sin embargo, no prevaleció el plan satánico, demoníaco, para hacerlo claudicar. Bien, Jesús es la luz, es la luz. Y Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. Y también posteriormente nos dijo que nosotros somos la luz del mundo también. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestros corazones, Él gobierna la tierra. Y las tinieblas que cubren la tierra, para mí que esas tinieblas son el resultado de la rebelión satánica y que muchas veces se ha manifestado como opresión. La verdad, a mí me impresiona que cuando Jesús fue crucificado, las tinieblas cubrieron la tierra como una expresión de cierto festejo por la muerte de Él. Mas Satanás no sabía que Él tenía la capacidad de resucitar, y era la voluntad del Padre resucitarlo, y era el poder del Espíritu Santo que lo iba a levantar de los muertos y así vivir. Bien, para mí la luz es importantísima en la faz de la tierra, porque vemos que antes de que hubiera la modernidad, la gente se guiaba por los astros, la luz del sol, la luz de la luna, las estaciones de la luna, las estrellas del firmamento, las más importantes, servían de guía a los marinos, servían de guía a los que buscaban orientación, y para mí es muy importante que lo veamos así. Bueno, cuando Dios habla de la luz en los cielos, nos hace resaltar mucho el aspecto de las estrellas. Y cuando habla Dios de los ángeles que permanecieron en sujeción, ¿verdad?, porque la tercera parte de ellos se rebelaron con Satanás, ¿verdad?, traicionando, pues ahora sí que al Espíritu Santo, ¿verdad?, y trastornando el orden divino de la naturaleza y de la creación, ¿verdad?, pues esto trajo consecuencias muy graves. Pero desde el Antiguo Testamento nosotros encontramos que esa luz siempre ha guiado y ha fortalecido la fe de los que hemos creído en Dios. Y aun cuando en el Antiguo Testamento no aparece el personaje de Jesús como tal, pero sí aparece, por ejemplo, el rey Melquisedec, ¿verdad?, y otras manifestaciones tipológicas de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Su simiente estaba ya establecida, que venía de Abraham, que venía de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y en Números 24:17
se nos habla de la estrella de Jacob. La estrella de Jacob tenía como comisión fundamental, que era pues un ángel, ¿verdad? La estrella de Jacob, cuidar la genética o la genealogía bendecida por Dios para conservar ahora sí que el propósito de Dios en la venida del Mesías. Cuidaba la genética, cuidaba el linaje para que pudiera ser un linaje santo. De tal manera que la estrella de Jacob, para mí en el Antiguo Testamento, representaba el general que gobierna los ejércitos del Padre, llamado Miguel, ¿verdad? Ese era un ángel poderosísimo que verdaderamente resguarda el trono de Dios. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si vive en pecado, si vive en rebelión, y los ángeles pues fueron expulsados del cielo. Sin embargo, ahí hay un ejército del Padre comandado por Miguel para resguardar la seguridad del linaje, no solamente del linaje, sino del trono de Dios. Bien, la estrella de Belén es otra estrella que ya tiene que ver con el Hijo. Si ustedes recuerdan, la estrella de Belén, Mateo 2:9, ¿verdad?, representa la guía que aquellos pastores vieron en los cielos, aquellos profetas. Bueno, ¿cómo catalogarlos? Algunos dicen que eran reyes, otros pastores. Bueno, para mí eran siervos de Dios, sacerdotes que venían a validar que el Cordero sea ese, ¿verdad?, el Cordero perfecto, para que pudiera ser sacrificado y perdonar los pecados del hombre. Ese lucero brillaba y sirvió de guía, ¿verdad?, para que validaran ese personaje. Para mí es muy importante porque el nacimiento de Jesús es un acontecimiento global, es revelado en todas las naciones del mundo, más en este tiempo en donde las comunicaciones pues han llegado a los rincones más profundos del mundo. El Evangelio se está predicando y el Evangelio es la buena nueva, es Jesús. Luego viene la estrella que cayó, que se llamaba Luzbel, y se rebeló contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Luzbel se rebeló contra el Espíritu Santo y ese ejército totalmente se perdió, y ahora son los demonios, y son los que representan bíblicamente la oscuridad, la gente que pertenece al estado profundo, la gente que pertenece al grupo de personas que niegan a Dios y que han negado siempre a Dios. Para mí que es muy importante que entendamos que ese plan, ese proyecto va a ser un poco difícil vencerlo, pero a Dios Él no pierde ninguna batalla. De tal manera que hoy nosotros tenemos que levantar el nombre de Jesús como Rey, porque Él es la luz del mundo. Aquí es donde entra el principio fundamental del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino no solamente predica la salvación, no solamente predica el señorío de Jesús, sino predica que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para mí que es un monarca, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él es Señor de Señores. Y la verdad es que necesitamos levantar al Rey para que el mundo conozca que hay alguien glorioso que gobierna el mundo. Él es la luz del mundo. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Tenemos un Rey cuya luz resplandece sobre todas las naciones, y viene el tiempo en donde gobernará y reinará con justicia, y donde tu reino se establece, Señor, la justicia triunfa. Las naciones están surgidas del gobierno del Rey, del poder del Rey, de la justicia del Rey y del glamour del Rey. Nosotros representamos al Rey y el Rey se llama Jesús. Gracias por tu amor. Amén y amén. Agradecemos a nuestro amigo el apóstol David Chi por la enseñanza que nos compartió.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza a su vivir, sin ilusión, ni dirección, y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de Elías, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació nuestra esperanza y salvación, pues ahora desde el cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel,
es. Dios con nosotros es. Dios con nosotros es. Ni siquiera las tinieblas son oscuras para ti. La noche es brillante como el día, porque las tinieblas son como la luz para ti. Salmo 139:12. Tenemos la colaboración de nuestro compañero Usías Arcos, quien es traductor de la Biblia al Chol. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo para mí poder traerles nuevamente la palabra de Dios en este mes de diciembre, donde recordamos y celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles la palabra de Dios bajo el tema: la luz de Jesús alumbra en la oscuridad. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cómo sería estar en un lugar oscuro? ¿Qué traería en nuestras vidas un lugar de oscuridad? Pues yo creo que desesperación, miedo y muchas otras cosas más. Pero cuando llega la luz, produce alegría en nuestros corazones. Quiero compartirles una experiencia que viví en mi niñez, cuando por primera vez llegó la luz en mi pueblo, en mi comunidad, en Frontera Corozal. Fue aproximadamente cuando yo tenía entre 9 o 10 años de edad. Cuando, por la gracia del Señor, pues llegó la luz, se instaló todo lo que se necesitaba para que pudiéramos tener luz eléctrica. Se había indicado el día y la hora en que iba a llegar la luz eléctrica. Y todos estábamos ansiosos por ver la luz por primera vez en nuestro pueblo. Y justamente a la hora indicada se encienden los focos que estaban instalados en las calles y en las casas. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, lo que produjo en todo el pueblo? Gritos de alegría. Nosotros como niños gritábamos de felicidad, brincábamos de alegría porque ya podíamos ver la luz, tener la luz en nuestros hogares, en nuestras casas. Hermanos, amigos, la luz en nuestras vidas, la luz en nuestro hogar, la luz en nuestro pueblo, en nuestra nación, trae felicidad. Y esa luz es Jesucristo. Un día Jesús vino a nacer en este mundo. Como dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 5, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. En un mundo donde estábamos bajo la oscuridad, bajo las tinieblas, nació Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nuestro Salvador no fue tan solamente para el pueblo judío, sino también para todas las etnias, para todas las culturas, para todos los pueblos. Podemos ver en el pasaje bíblico de Mateo capítulo 2, quisiera leer el versículo 9, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Quiénes eran ellos? En el versículo 1 y 2 nos mencionan que eran los magos que venían del oriente. Ellos eran pueblos lejanos del pueblo de Israel. No eran judíos, no eran israelitas.
eran gentiles. Pero más sin embargo vemos que Dios dio una señal para con ellos, para que pudieran llegar al niño, para que pudieran llegar a ver el Salvador. Allí podemos ver, hermanos, que Dios está interesado por todos los pueblos, por todas las etnias, para que esa luz pueda llegar en nuestras vidas y en los rincones más escondidos de la tierra. Pero ¿cómo es que estos hombres pudieron llegar a Jesús? ¿Cómo estos hombres magos pudieron encontrar al niño? Bueno, este versículo 9 nos menciona dos medios. ¿Cómo es que supieron del tiempo y cómo es que ubicaron el lugar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? El primero se menciona: se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Era una estrella que los estaba guiando. En el versículo 1 y 2 del capítulo 2 menciona: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Los magos del oriente habían visto esa estrella. Entonces Dios utilizó una estrella. Y sabemos que la estrella es la creación de Dios. Y esto se conoce como la revelación general. Su creación, la creación de Dios. Dios nos habla a través de la creación. Nos habla de su sabiduría, de su poder, de todo cuanto Él es, de sus atributos. Como se menciona en Romanos, capítulo 1, en el versículo 19 y 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios nos habla a través de la creación, pero en muchas ocasiones el hombre no escucha, no presta atención. Ciertamente, muchas culturas pueden saber que hay un Dios por lo maravilloso de la creación. Y muchos se confunden. En vez de adorar al Creador, adoran a la creación. Hermanos, amigos, estos magos les fue útil la información de la estrella que los llevó hasta Jerusalén. Pero más sin embargo faltaba la información. ¿Dónde, en qué lugar específicamente había nacido el Salvador? Y para ello tuvo que acudir al rey de los judíos. En ese entonces estaba gobernando el rey Herodes. Y acudieron a él y le preguntaron dónde había nacido el Salvador. Pero tampoco el rey Herodes sabía. No estaba informado. Y él tuvo que recurrir a los que conocían las Escrituras. Dice la palabra del Señor, el versículo 4: y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo.
Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces ellos descubrieron o sabían que el Mesías, el Salvador, nacería en Belén. Por eso dice el versículo 9: y habiendo oído al rey, el rey les informó a los magos que el lugar donde había de nacer el rey era en Belén. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que para poder llegar al niño tuvieron que acudir a las Escrituras, la palabra de Dios, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Y esto se conoce como la revelación especial, la palabra escrita, la palabra de Dios. Entonces la revelación general y la revelación escrita o la revelación especial, cuando van juntos, siempre van juntos y van a coincidir. Entonces, hermanos, ahí podemos ver que para que estos hombres sabios, magos, pudieran llegar al Salvador, se dejaron guiar por la estrella, que es la revelación general, y escucharon lo que estaba escrito en la ley y los profetas, que es la revelación especial. Amados hermanos y amigos, cuando ellos llegaron, dice el versículo 10 y 11, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Queridos hermanos y amigos, cuando llegamos a tener ese encuentro con Jesús, produce en nosotros alegría, felicidad, porque dice el versículo 11, se regocijaron con muy grande gozo, porque habían ya ubicado la casa, el lugar donde estaba el Rey de los judíos, donde estaba el Salvador. Y más aún, cuando en verdad lo vieron. Y no solamente eso, solamente quedaron maravillados, sino también se postraron y lo adoraron, porque ellos reconocieron que Él es Dios, es el Hijo de Dios. Él merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración. Y no solamente eso, sino también ofrecieron regalos, presentes para el Salvador. Queridos hermanos y amigos, esto es lo que produce en nosotros cuando tenemos el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé, mi estimado hermano y amigo, cómo estás en tu vida. Si has tenido el encuentro con Jesucristo, si has tenido ese encuentro personal con Él, si le has reconocido como tu Señor y Salvador. Pero quiero decirte, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo
8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es nuestra luz. Él quiere brillar en tu corazón. Y al tener a Cristo, tú también te conviertes en luz. Por eso Él dice, vosotros sois la luz del mundo, donde vamos a poder reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de servir. Es tiempo de que le abras tu corazón al Señor. Es tiempo de que esa luz brille en ti. Y es Cristo cuando tú le abras tu corazón. Las Escrituras, la revelación especial, es la que nos habla de Él. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento nos habla de Jesucristo. Y aprovechamos esta oportunidad entonces para decirles, amados hermanos y amigos, hoy en día mucha gente aún no tiene esta revelación especial en sus manos. Muchas culturas aún no tienen la palabra de Dios. Por lo tanto, hacemos esta invitación de seguir colaborando a todas las sociedades bíblicas, que su objetivo y su trabajo es que sea traducida la palabra de Dios, para que puedan tener las Escrituras, la revelación especial, para que todos puedan tener ese alcance. Entonces, hermanos, amigos, estos magos, para que pudieran llegar a Jesucristo, se dejaron guiar por esa estrella, la revelación general, y también escucharon lo que estaba escrito en las Escrituras, donde hablaba, donde decía el lugar donde habría de nacer el Salvador del mundo. Amigos que nos escuchan, hermanos que nos escuchan, es posible que Dios te esté hablando de diferentes maneras. No tapes tu oído, escúchalo. A lo mejor Él te está hablando a través de alguna necesidad. A lo mejor Él te está hablando a través de una enfermedad. A lo mejor Él te está hablando por algo que está pasando en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Escúchalo. Escucha al Señor. Pregúntate, Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿A dónde me estás guiando? Muéstrame, Señor, tu camino. Y escucha también su palabra. Escucha lo que dice también de su palabra. Que en esta Navidad sea una Navidad llena de bendiciones, que puedas disfrutar con tu familia y el Señor more siempre en tu hogar, y que haya esa luz que quiere brillar en tu vida, en tu familia y en tu comunidad. Dios les bendiga, amados hermanos. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro compañero Usías Arcos.
estés allá, cantemos todos unidos y celebremos la Navidad. Ay, estés aquí, estés allá, cantemos todos unidos que Jesucristo es la Navidad. En estas Navidades la pasaremos juntos, siempre agradecidos por todo lo vivido. En estas Navidades cantaremos juntos, ha nacido el Mesías, el Salvador del mundo. Ay, estés aquí, estés allá, cantemos todos unidos y celebremos la Navidad. Ay, estés aquí, estés allá, cantemos todos unidos que Jesucristo es la Navidad. Llena está la mesa, llegó la familia y entre tanto abrazo crece la alegría. Así es la fiesta en la tierra mía, se llenan las calles de esta melodía. Ay, estés aquí, estés allá, cantemos todos unidos y celebremos la Navidad. Ay, estés aquí, estés allá, cantemos todos unidos que Jesucristo es la Navidad. En estas Navidades la pasaremos juntos, siempre agradecidos por todo lo vivido. En estas Navidades cantaremos juntos, ha nacido el Mesías, el Salvador del mundo. Estas Navidades la pasaremos juntos, siempre agradecidos por todo lo vivido. En estas Navidades, como dice, ha nacido el Mesías, el Salvador del mundo. En estas Navidades celebraremos. En estas Navidades cantaremos juntos, ha nacido el Mesías, el Salvador del mundo. Ay, estés aquí, estés allá, cantemos todos unidos y celebremos la Navidad. Ay, estés aquí, estés allá, cantemos todos unidos que Jesucristo es la Navidad. Cantemos todos unidos, cantemos todos unidos, que suene ese cuatro. Cantemos todos unidos que Jesucristo es la Navidad. No necesitas vivir más en tinieblas. La luz está tocando a tu puerta, esperando que la dejes entrar. Cuando lo hagas, todo cambiará. Las sombras se disiparán y como aquella noche en Belén, lo más grande del universo llenará lo más pequeño de tu vida con su gloria. En Sociedad Bíblica de México tenemos el material que necesitan para sus familias y ministerios. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea. Gracias por su preferencia. Los esperamos mañana en punto de las 10 de la mañana. Hasta pronto.